aspectos externos, ¿no?, que vienen a formar la psicopatología, vienen a formar todo lo que es el aspecto de las neurosis, ¿no?, y que finalmente son enfermedades que, si uno las estudia a fondo, tienen de base un sustrato neurológico, neurobiológico, y obviamente a eso se suma un factor de tipo ambiental, socioambiental, que hace que el paciente o la persona sufra una determinada patología. El día de hoy vamos a tocar, para comenzar con el capítulo de neurología, vamos a hablar algo sobre las enfermedades infecciosas del sistema nervioso bacterianas. Es un mundo de enfermedades bacterianas. Yo solamente he querido tocar las más importantes para un médico general en principio. Ya después, para los médicos especialistas, tienen otros capítulos mucho más grandes. Entonces yo quería tocar lo que son las meningitis, las meningoencefalitis bacterianas, ¿no?, tanto las agudas como las crónicas, las más importantes, ¿no?, y las variantes. Vamos a tocar un poco sobre lo que es las meningitis bacterianas, la tuberculosis con sus variantes, ¿no?, que son las patologías más frecuentes que todo médico general y neurólogo, digamos, debe conocer en su práctica diaria. Bien, vamos a comenzar hablando un poco sobre lo que es la meningitis y la meningoencefalitis bacteriana. Primero debemos diferenciar o saber definir qué es una meningitis y qué es una meningoencefalitis. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, la meningitis se define como la inflamación de las cubiertas o las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Ustedes deben recordar que el cerebro está cubierto, recuerden sus clases de neuroanatomía, por las meninges. Tenemos una paquimeninges y tenemos la leptomeninges, ¿no es cierto? Básicamente, cuando hay una inflamación de estas capas, es la que consideramos o se habla de una meningitis. La encefalitis es la inflamación de la corteza cerebral y que tiene sus características clínicas. Ustedes recordarán que las encefalitis se van a presentar básicamente como cuadros en los cuales puede haber un trastorno confusional, confuso demencial probablemente, a veces imitan una psicosis y muchas veces también crisis convulsivas. Y en cambio, una meningoencefalitis es la suma de ambas, tanto la inflamación de las meninges como de la corteza cerebral. Por lo tanto, el paciente va a cursar tanto con sinología meningia como con lo que hemos mencionado ya, trastornos confusionales con o sin crisis convulsivas asociadas a ellos. Entonces, para comenzar, partimos de las definiciones genéricas que ustedes deben recordar. Entonces, las meninges podemos definirlas como aquellas capas del sistema nervioso que están rodeando al mismo, ¿cierto? Y se pueden definir como dos tipos: las leptomeninges, de las cuales tenemos a la pía madre y aracnoides, y que se va a traducir como una afección en el estudio del líquido cefalorraquídeo, que es justamente el que está en el espacio subaracnoideo y el que va a rodear el sistema nervioso, ¿no?, herramienta importante para nosotros los neurólogos en el diagnóstico de estas patologías. Y hay que tener en cuenta esto, ¿no? Ustedes, si uno ve neurología, hay pocas enfermedades que son, digamos, consideradas como emergencias. Dentro de ellas está la meningitis bacteriana, ¿no?, que es una enfermedad que debe el médico en general y el neurólogo en especial estar capacitado para poder detectarla, ¿no? Una meningitis bacteriana la va a ver un médico general, puede llegar a una posta médica, a un centro de salud, y tiene que saber detectar y al menos tener la presunción diagnóstica para llegar al diagnóstico y de repente derivarlo a un centro de mayor complejidad para poder estar frente al diagnóstico certero y al tratamiento de la misma. Aquí, para recordarles un poco lo que es la distribución de las meninges, ¿no?, aquí van a ver ustedes, bueno, es un corte del néter, ¿no?, y estamos viendo acá la corteza cerebral, ¿no?, la pía madre, que es la que está adosada al encéfalo, la aracnoides, que es la segunda capa, ¿no es cierto?, en la cual por debajo de ella están creciendo los vasos sanguíneos, y el líquido cefalorraquídeo, que es el espacio subaracnoideo, ¿no?, y la dura madre con sus dos capas a la vez, una bien adosada al cráneo y otra más hacia la zona ya pues aracnoidea, ¿no?
Entonces, estas capas forman las meninges. Y para nosotros, cuando nosotros, por ejemplo, ustedes han visto, han escuchado hablar del estudio del líquido cefalorraquídeo, hacemos una función que entramos a este espacio y nos permite ver, detectar las características de ese líquido cefalorraquídeo, que es la herramienta diagnóstica importante en los cuadros de infecciones meningias del sistema nervioso central. Yendo de lleno a lo que es la meningoencefalitis bacteriana, ¿no? Tengamos en cuenta de que hay, como es una enfermedad que uno tiene que tener una presunción diagnóstica rápida y un abordaje etiológico al menos presuntivo. Aquí les pongo para que tengan una idea de que más o menos cuáles son los gérmenes más frecuentes, por ejemplo, según edades, ¿no? En un niño, por ejemplo, en un recién nacido, ¿no? Hablamos de estos gérmenes, que son gérmenes que están, pues, bañando, si se quiere, lo que es el canal vaginal, ¿no? Después de ello, y hasta los 2 añitos, el neumococo, la meningitis y otros gérmenes menos frecuentes. Ya a partir de los 2 hasta los 50 años, que es un parámetro bastante largo de tiempo, aparece la meningitis, aunque esta está más asociada a los focos epidémicos, ¿no? Y el neumococo, que en realidad es el más frecuente, ¿no? Digamos, de la serie de casos, de las series estudiadas de meningoencefalitis bacteriana, el neumococo es el factor más frecuente. Ya en los pacientes mayores de edad, si bien es cierto el neumococo pasa en primer lugar, pero aparecen otros como la listeria, especialmente cuando hay un factor, por ejemplo, de inmunosupresión, VIH o no, de repente un paciente diabético, no lo sé, listeria intratallar y los gram negativos. Cuando hay un factor desencadenante como una fractura de base de cráneo, siempre considerar el estereococo como un factor probable etiológico. Igual cuando hay un trauma penetrante, el estereococo dorado, ¿no? Tenerlo en cuenta. En pacientes posoperados, digamos por una cirugía, ya la flora cambia porque inclusive pueden haber gérmenes intrahospitalarios que pueden ingresar al sistema nervioso y entran hasta los gram negativos, el mismo estafilococo y otros más, ¿no es cierto? También acá vemos la pseudomonas, por ejemplo, que es una bacteria bastante agresiva, ¿no? Y en los pacientes también con derivación lo mismo, ¿no? Estafilococo purulasa negativo, estafilococo dorado, los bacilos gram negativos y también comentábamos el tema de la pseudomonas, ¿cierto? Entonces es para tener una idea de cuáles son los gérmenes, digamos, más frecuentes y en base a eso uno va a hacer un tratamiento empírico al inicio del cuadro, ¿cierto? Y recuerden ustedes que para el diagnóstico no necesitamos mayor cosa. En realidad, un estudio de líquido cefalorraquídeo es importante, saber cuál es la característica del líquido cefalorraquídeo, que ahora lo vamos a mencionar, y también esto, ¿no? Un estudio de Gram, ¿no? El estudio de Gram se puede hacer en 3 minutos el estudio y se requiere simplemente ver la presencia de, por ejemplo, si hay bacilos, si hay cocos, estreptococos, neumococos, ¿no es cierto? Que puede de alguna manera ayudarnos a ver cuál es el agente causal probable, al menos en forma general, de este cuadro meningítico o meningoencefalítico. Hablar de la fisiopatología de la meningitis es bastante complejo. Recordemos nosotros que primero tiene que haber el germen que llega hacia el sistema nervioso, a excepción de los traumas penetrantes, siempre pasa primero por una etapa de bacteremia. Generalmente es una complicación a distancia, ¿no? Después de ello va a haber una lesión a nivel endotelio, digamos, a nivel del sistema nervioso, y va a haber la presencia de estas bacterias en el líquido cefalorraquídeo. Al haber esto, va a haber una primera etapa de liberación de sustancias proinflamatorias a nivel del lo que es el sistema nervioso, ¿no es cierto? Esto va a llevar a cambios en la permeabilidad de la barrera hematocefálica. Este incremento lleva a edema vasogénico y por lo tanto a un incremento de la presión intracraneal. Aparte de ello, estas mismas citoquinas llevan a entrada de polimorfos nucleares, la presencia de inflamación meningia, porque recordarán, hay factores que son proquimiotácticos, ¿no es cierto? Y esto va a llevar a un edema intersticial, también un edema citotóxico, por lo tanto va a haber un incremento de la presión intracraneal.
Y si, aparte de ello, perdón, las citoquinas van a llevar a un fenómeno inflamatorio también a nivel vascular, lo cual va a condicionar una vasculitis. Y esta vasculitis va a condicionar a su vez disminución del flujo sanguíneo cerebral y isquemia cerebral. Y por lo tanto, todos estos factores, el incremento de la presión, la disminución de lo que es el flujo sanguíneo cerebral, la isquemia, la disminución de la volemia sanguínea, lleva finalmente a una injuria neuronal o apoptosis a nivel de las neuronas en el encéfalo. Obviamente nosotros como neurólogos debemos estar en la capacidad de detectar al paciente antes de que pase todo este fenómeno vasculítico, edema, incremento de la presión, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener la curiosidad, después vamos a hablar de la clínica, para evitar toda esta complicación. Ustedes comprenderán un paciente ya que nos haga una vasculitis, que nos haga una hipertensión intracraneal, de repente por ahí una hidrocefalia, ya son cosas más complicadas, y eso solamente lo podemos evitar con un diagnóstico precoz, un tratamiento rápido de esta patología. Entonces, en cuanto a la clínica, lo clásico, lo que los libros nos dicen, y los grandes maestros también, lo que hemos aprendido nosotros, así como ustedes que yo he estado también en la universidad, así como ustedes, es la presencia de signos meningios, ¿no es cierto? Aparte de ello, se habla de la presencia de fiebre, ¿no es cierto? Un cuadro febril, que muchas veces puede llegar hasta ser de 39, 40 grados centígrados, alteración de las funciones mentales, ¿no es cierto? Un paciente que se encuentra confuso, desorientado, ¿no? De repente algo psicótico, ¿por qué no? ¿No es cierto? Eso obliga a excluir el diagnóstico de meningitis. Siempre fiebre, alteraciones de funciones mentales superiores y la presencia de signos meningios nos tiene que llevar necesariamente a esto. En la mañana, cuando estaba con mi grupo de práctica, yo mencionaba, ¿no? Qué tan importante es la historia clínica, ¿no? Porque a veces un paciente puede llegar a estos pacientes vienen en emergencia, puede llegar a emergencia porque tiene días de dolor de cabeza de repente, no llega a tener un cuadro confusional, ¿no? Y por no hacer un examen adecuado, se le da tratamiento con sus analgésicos, se va a la casa y de repente después vuelve al día siguiente con un signos médicos declarados y todo lo demás por no haber hecho una historia clínica adecuada. Nos ha pasado, hay que decir la verdad, yo lo he visto, pacientes que llegan a la emergencia porque fueron manejados como una cefalea tensional o una gripe y al día siguiente vienen con signos meningios, ¿no? Deben ser conocidas situaciones de riesgo, debemos recordar, pacientes por ejemplo que son inmunosuprimidos, aquellos pacientes que han sufrido un trauma penetrante, aquellos pacientes que, por ejemplo, usuarios de drogas, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta en estos casos como situaciones de riesgo, ¿no? Y si el paciente está consciente, solamente está con un cuadro puramente meningítico, entonces hay síntomas asociados. Ya le dije, ¿no? La cefalea, evaluemos cómo la cefalea, tómense el tiempo de preguntarla. Si hay o no fotofobia, ya si hay trastorno de sensorio, ya hablamos de una meningoencefalitis, ¿no? Y con todo esto sugerimos, más la presencia de signos meningios, el diagnóstico en un 80-90% de una meningoencefalitis aguda, si el periodo se dio en menos de 24 a 48 horas. Entonces ahí para recordarles un poco la presencia de fiebre, dolor de cabeza, que puede ser inclusive hipertensivo, signos de irritación meningia, rigidez de nuca, Kerr y Brusinski, ¿no es cierto? Y alteración del estado de conciencia sugieren el diagnóstico de una meningitis o una meningoencefalitis hasta en un 90% de los casos. Y como pueden ver acá, el rango de alteración del estado de conciencia puede ser variable. Puede ser somnoliento, algo confuso, algo nubilado de repente, hasta obviamente un paciente ya en coma, ¿cierto? O sea, es variable. Algunas veces el paciente llega a la emergencia por una cefalea, digamos, te refiere, doctor, tengo dolor de cabeza, de fuerte intensidad, como una hipertensión endocraniana, digámoslo así, y signos meningios. Ahí, por ejemplo, no hay trastorno de conciencia, es una meningitis pura. Pero si hay lo otro, ya hablamos de la meningoencefalitis. Lo que hablábamos, esto lo hemos mencionado en la parte de la fisiopatología, puede haber hipertensión intracraneal, ¿no? Para eso nos va a ayudar de repente la historia y también un adecuado fondo de ojo, por ejemplo. Hasta ahí yo no les he mencionado nada de tomografía ni resonancia, nada por el estilo, que es puramente clínico, ¿no? Y sí, pues,
como lo hemos mencionado en las diapositivas anteriores, en el curso de la enfermedad, producto de las complicaciones, puede haber focalización neurológica, ¿no es cierto? El paciente puede tener de repente algún grado de una paresia, algún grado de déficit motor de repente, por ahí, ya cuando se da la vasculitis como complicación de una meningitis o una meningoencefalitis bacteriana no detectada a su debido momento. Entonces, estas acá son gráficas que son algo históricas, pero no, por lo tanto, no carecen de valor, ¿no? Antiguamente se veía esto, ¿no es cierto? El opistótonos, que lo mencionaban los clásicos, como una contractura, digamos, flexora de toda la parte dorsal, ¿no? El signo negativo de Fusil, las estrías meningíticas de Trousseau, que todo eso así se puede ver, y la púrpura meningítica, ¿no es cierto? Que esto lo veíamos básicamente, o se ve básicamente en los niños, ¿no? Estos signos ahora se ven menos, obviamente, porque damos más rápidamente al paciente, ¿no? Y obviamente un paciente con esto ya tiene ciertas complicaciones, ¿no es cierto? Entonces, se los presento porque está ahí, pero ya viene a ser algo más ya documentario, ¿no? La rigidez de nuca, siempre es importante saber valorar la rigidez de nuca. Es muy importante si un paciente viene a la consulta de emergencia, por ejemplo, y uno encuentra una cierta resistencia a la flexión de la nuca, y eso uno encuentra una fase de dolor, ¿no?, en el paciente, en el contexto de un cuadro de dolor de cabeza, de fiebre, por ejemplo, de infestación aguda, nos lleva al diagnóstico presuntivo de esto, de una meningitis bacteriana. Existen estudios que hablan de que solamente la presencia de rigidez de nuca nos puede acercar al diagnóstico de una meningitis o meningoencefalitis bacteriana en un 80 o 90% de los casos. O sea, importantemente darse el tiempo, por eso les decía, el tiempo, ¿no?, en la emergencia, porque esto es emergencia, valorar bien esto y detectar la presencia o no de esta signología clínica. A veces en los mayores, como es en este caso, es complicado, porque ya el mayorcito puede tener artrosis a nivel cervical, ¿no es cierto? Pero en el contexto de un cuadro febril, con dolor al hacer la maniobra, ya nos acerca al diagnóstico presuntivo de esta enfermedad. Existen otros signos clínicos, como pueden ver ahí, el signo de Kernig y el signo de Brusinski. Les recomiendo, yo siempre les digo, recomiendo el libro de semiología de Suros, ese que está viejito, que por ahí lo tienen tirado de repente. Ese, a mi criterio, es el mejor libro de semiología. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, les digo esto porque siempre yo les pregunto a los muchachos, ¿cómo es el Kernig y cómo es el Brusinski? Y no lo saben. Porque hay confusión a veces en los libros, ¿no es cierto? Entonces, el signo de Kernig, ¿no?, hay una variante superior e inferior, esta es la variante superior, en la cual uno hace que el paciente, estando previamente en decúbito dorsal, lo somete a incorporarse, a sentarse, va a haber una flexión dolorosa de los miembros inferiores. ¿Okay? Signo de Kernig, variedad superior. ¿Okay? Existe también el signo de Brusinski. El más representativo es el signo del cuello de Brusinski, ¿no es cierto? Usted hace una flexión, digamos, del cuello, ¿no?, va a generar dolor y va a generar también una respuesta flexora de la extremidad inferior de ambas con dolor. Se llama signo del cuello de Brusinski, ¿no? Y el otro es el signo contralateral de Brusinski, que alguno al momento de hacer una flexión de la extremidad, en este caso por ejemplo el inferior derecho, genera en forma refleja una contractura con dolor del contralateral, ¿no? Se llama signo contralateral de Brusinski. ¿Okay? Claro está de que si yo encontré rigidez de nuca y a eso le sumo, a esa rigidez de nuca le sumo Kernig y Brusinski, el diagnóstico está hecho, pues, prácticamente un 95%, sin líquido cefalorraquídeo, solamente por línea. ¿Okay? Entonces, importante, les recomiendo que lean los libros de semiología, los clásicos son los mejores, y practíquenlo, o sea, hagan la evaluación de estos pacientes. Una vez que uno tiene ya una presunción diagnóstica de esta patología,
tenemos que echarnos ya a buscar de repente ciertos exámenes que nos pueden ayudar, más que corroborar, a un poquito ser más firmes en nuestro diagnóstico, ¿no? Siempre los exámenes generales, desde un hemograma, ¿no? Que nos puede permitir ver de repente una pleocitosis ahí, amelominio de repente con cierta desviación izquierda, ¿no es cierto? La velocidad de sedimentación, que nos puede permitir ver si es que hay una velocidad acelerada de repente. La hemoglobina hematocrito, claro está que si es un cuadro ya avanzado puede haber hasta una anemia asociada. El PCR como un marcador reactante de fase aguda. Los hemocultivos siempre son importantes, especialmente ya en el caso de la bacteremia. Los exámenes generales, ¿no? La glucosa, la creatinina, todas esas pruebas que nos pueden ya también hacer pensar o sugerir la posibilidad de un cuadro, digamos, sistémico asociado, ¿no? Siempre la radiografía de pulmones se recomienda, y de signos paranasales también, esto en el contexto de tratar de buscar de repente por ahí algún foco por el cual pueda haber aparecido este cuadro meningítico o meningoencefalítico. La serología también, estamos en una etapa en la cual los pacientes pueden tener pues enfermedades como el VIH, la neurosífilis también, la sífilis, perdón, ¿no es cierto? Entonces ahí el contexto también cambia. Y los BCAS, sí, pues también los estudios de BCAS, al menos en nuestro medio, se recomiendan para los pacientes en forma general, porque también recuerden ustedes, la tuberculosis puede generar de inmunodepresión y también podría condicionar la presencia de un cuadro meningiobacteriano, tanto por gérmenes comunes como por la misma tuberculosis en estos casos. Y como les mencionaba, la herramienta importante en el diagnóstico de esta patología no es la imagen, o sea, no es que la tomografía, ni la resonancia, ni esas cosas. Ahora, lamentablemente, estamos muy acostumbrados a las resonancias, que la tomografía, el paciente viene a la emergencia, una tomografía no tiene que estar normal, vaya a su casa, cuando no es así. Al menos en las meningitis, el cuadro clínico ya mencionado es fundamental, la valoración semioclínica es fundamental, y el estudio del líquido cefalorraquídeo. Les invito a que lean un poquito qué es el líquido cefalorraquídeo, cómo se forma, cómo se absorbe. No podemos acá hablar de eso porque es otra charla, pero les invito a que lean eso. Y es una herramienta esencial para el diagnóstico de enfermedades infecciosas del sistema nervioso, en particular los cuadros meningios. Y se debe obtener al menos 2 muestras de 2 a 4 ml en tubos estériles. Esto puede variar dependiendo del paciente, pero hay que tratar de tomar la mayor cantidad de muestras posibles. ¿Para qué? Para ver cómo es el recuento celular, cómo está la fórmula a nivel de líquido cefalorraquídeo. Deben recordar cuánto es la cantidad normal de células en un líquido normal, ¿no? Se habla de hasta 7 células en términos genéricos, ¿no? Cómo está la glucosa en ese líquido cefalorraquídeo, ¿okay? Ver si hay o no hipoglucorraquia, y se debe comparar siempre con la glucosa sanguínea. Se dice que la glucosa normal debe ser 2/3 de la glicemia sanguínea tomada en el momento de la punción lumbar. El estudio de proteínas, ¿no? Porque si hay incremento de proteínas hay un fenómeno inflamatorio a nivel líquido cefalorraquídeo, y eso nos orienta a que hay algo que no está funcionando bien. El GRAM, lo que mencionamos al comienzo, ¿no? Una herramienta tan fácil de hacer que muchas veces no se hace. En mi hospital de neurológicas, supuestamente a lo mejor en neurología, a veces no lo hacen porque les da flojera, que sé yo, no lo hacen, pero no tiene que ir al laboratorio y le damos. Esto lo haces y sale el resultado en 3 minutos. Ya está. ¿Okay? Y en los cultivos bacterianos, sí, pues tienes que cultivar tu líquido para que después de unos días puedas ver si hubo o no crecimiento del germen, digamos, de algún germen en ese líquido. Claro está de que si yo encuentro ya resultados como alterados en el momento de punción lumbar, yo doy un tratamiento empírico. No espero esto pues que va a demorar por lo menos 72 horas, ¿no es cierto? Pues esto es importante. Y también les invito a que vean, ustedes son alumnos todavía, vean cómo hacer el procedimiento, no le tengan miedo, estudien cómo se hace una punción lumbar. Un video, pero me va a demorar mucho. Estudien cómo se hace la punción lumbar, cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones, porque hay que decir la verdad y da pena decirlo. Hay médicos, ya asistentes, mayores, que no les gusta el lumbar, tienen miedo. ¿Por qué? Por desconocimiento. Eso es leer y estudiar la parte básica de estas cosas.
Entonces ahí les pongo lo que es lo típico en una meningitis bacteriana aguda, ¿no? En una meningitis bacteriana aguda hay un incremento de celularidad. En general los libros hablan de más de 1000 células. No siempre es así, pero les pongo lo genérico, ¿no? En más del 85% de polimorfos nucleares tampoco es así. Puede haber 30% más inmunología meningia, ya estamos hablando de una meningitis bacteriana, ¿ok? Y una reducción del nivel de glucosa a menos del 40% del nivel sanguíneo. Es decir, un líquido con incremento de celularidad a predominio de polimorfos nucleares, ¿no? Que pueden ser de repente cientos a miles, con una hipoglucorraquia, ya nos lleva a presumir, a hacer el diagnóstico presuntivo de una probable meningitis o meningoencefalitis bacteriana aguda si el periodo de tiempo fue menos de 72 horas de iniciado el cuadro. Y una vez hecho ese líquido cefalorraquídeo más un estudio de Gram, ojo, que puede ser no positivo o también negativo, porque también sucede, ojo, también les quiero transmitir eso. No siempre esperen encontrar en un líquido cefalorraquídeo, digamos, de una meningitis bacteriana que uno ve y sospecha, digamos, por lo que hemos mencionado, no siempre van a encontrar ese Gram positivo, porque el estudio de Gram es un estudio también operador dependiente. Puede ser de que el laboratorista no lo vio pues, en ese momento, o una cantidad muy pequeña de bacterias, ¿no es cierto? Entonces, nadie les va a prohibir, les va a observar dar tratamiento antibiótico en ese pacientito si tuvo un Gram negativo. Si estuvo positivo, excelente, pero si no, tampoco se lo van a prohibir. Porque recuerden que esta enfermedad es una enfermedad que el tiempo nos va ganando y puede tener problemas después. Claro está que otros diagnósticos específicos, solamente los traigo para que tengan la idea de que existen, ¿no? Hay estudios de tipo aglutinaciones en látex, ¿no? Que ahora ya están más años a menos, porque hay otros estudios como por ejemplo los PCR, por ejemplo, que se hacen ahora. Hay inclusive ya estudios de tipo a nivel genético, ¿no es cierto?, que también nos ayudan, ¿no? Pero son estudios que, como ustedes comprenderán, llevan tiempo, o sea, llevan algunos días después de uno hacer la prueba, y también tienen su costo. Entonces, básicamente, quiero que recuerden lo que les he mencionado en cuanto a el diagnóstico clínico y los estudios de líquido cefalorraquídeo en general. Las imágenes, a eso iba, las imágenes no son de ayuda diagnóstica per se para el diagnóstico de la enfermedad. Nos pueden ayudar sí cuando uno encuentra algún grado de cierta complicación en el paciente que tuvo este diagnóstico. Recuerden ustedes, hablábamos de la vasculitis, por ejemplo, hablábamos de la hipertensión endocraniana, ¿no es cierto? Entonces yo puedo encontrar, por ejemplo, en este caso, un paciente que vino por sintomatología meningia y una tomografía cerebral, en este caso sin contraste, que estoy observando que hay borramiento de sus fisuras. ¿Eso qué me sugiere? Y además, si ustedes ven acá, los cuernos frontales de los ventrículos laterales están como colapsados. ¿Qué hay acá? Hipertensión intracraniana, ¿cierto? Sugiere, o sea, nos ayuda para eso, ¿no? Igual acá, una resonancia magnética en la cual encontramos una cierta hidratación ventricular, ¿no?, que nos hace pensar en la presencia de una hidrocefalia como una complicación de esta enfermedad, ¿no? Pero esto de acá, como les digo, es algo accesorio que no lleva al diagnóstico de la meningitis. El diagnóstico de meningitis clínico, vuelvo a repetir por enésima vez. Y hay las complicaciones más importantes de la meningitis. Uno es el edema cerebral, que ya se lo mencioné. Dos, la hidrocefalia, por una obstrucción del sistema ventricular a nivel de la base del encéfalo. Los abscesos cerebrales, que son acúmulos de zonas de colección de gérmenes, digamos, y detritus a ese nivel. Vasculitis. Y las convulsiones que también se pueden dar en el caso ya de una complicación meningoencefalítica. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta en los pacientes. Ya obviamente ustedes comprenderán que si yo tengo un paciente con una meningitis o una meningoencefalitis con una de estos datos asociados, pues su pronóstico va a ser mucho menor
y probablemente va a tener un grado de secuela que lo va a limitar después de que el paciente sea dado de alta, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta evitar estas complicaciones. Entonces, aquí solamente para recalcar arriba la presencia de un edema cerebral difuso bastante importante. No vemos fisuras, ¿no es cierto? Hay como que los cuernos frontales están obturados por un edema cerebral difuso. Aquí vemos una imagen, digamos, captadora de contraste en resonancia magnética de forma periférica, ¿no es cierto?, que está inclusive deformando al encéfalo, ¿no? Esto de acá es un absceso cerebral, ¿no? Obviamente esta condición es mucho más complicada, inclusive tiene esta cirugía ahí. Acá ya hablamos de otra complicación que ven la flecha, el signo de la flecha que le decimos nosotros. Hay acá una hipodensidad a nivel de la zona parietal posterior. ¿Qué cosa es esto? Vasculitis, ¿no? Y acá pues definitivamente creo que la hidrocefalia, para todos podemos ver dilatación del sistema ventricular, todas complicaciones en el contexto de la patología que estamos describiendo en este momento. Y dicho todo esto, ¿cómo se trata esta enfermedad? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hace el clínico ante esto? ¿No? Uno, definitivamente la herramienta diagnóstica más importante es el antibiótico. ¿No? Entonces, la terapia antimicrobiana en estos pacientes en un inicio es empírica. Por eso la lámina que les mostré al inicio, ¿no?, de los gérmenes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se sugiere en forma genérica? El uso de unas cefalosporinas de tercera generación, podría ser la que ustedes deseen, ceftriaxona, ceftazidima, la que ustedes deseen, ¿no?, asociado a la vancomicina, ¿no? Esto ante la sospecha de meningitis bacteriana, ¿no es cierto? ¿Y por qué se dice eso? Esto es también hay un poco de controversia, ¿eh? En algunos lugares donde, por ejemplo, el neumococo no tiene mucha resistencia a lo que son las cefalosporinas ni a las penicilinas, no se sugiere el uso de vancomicina. En otros lugares sí sugieren ambas. Nosotros, al menos en donde yo laboro, que es el Instituto de Ciencias Neurológicas, proponemos el uso de ambos. ¿Y por qué? Porque si por A o B tenemos un germen resistente, ¿qué hacemos con ese paciente con una complicación como la que había mencionado? Puede sonar como algo de repente exagerado, sí pues, pero como siempre he escuchado, ¿no? Imagínense que ese paciente fuese su papá, o fuese su mamá, o fuese su hermano. Tiene que hacer todo por ese paciente, ¿no? Claro está que si yo tuviese las herramientas para decir, oye, si este paciente no tiene, los gérmenes del Perú no son resistentes a las penicilinas, pucha, excelente, pero acá no hay eso, no existe, no hay un estudio de ese tipo, ¿no? Por eso dice acá, la elección de tratamiento antimicrobiano se basa en el conocimiento del patrón de susceptibilidad antibiótica. Aquí no hay nada de eso, en Perú no tenemos nada de eso, no existe. Entonces, ante eso, mejor la sugerencia, muchachos, para ustedes, no se la jueguen, den un tratamiento ambos, vancomicina con cefalosporina de tercera generación. Claro que sí, que pueden haber de repente ciertos cuidados. La vancomicina, por ejemplo, es un medicamento, ¿no?, que es potencialmente nefrotóxico. Entonces tienes que hidratar bien a tu paciente, tenerlo bien hidratadito, ¿no? Siempre valorar cómo está lo que es la función renal, ¿no? Y si por ejemplo te ha hecho también edema cerebral, le vas a dar probablemente mannitol. Igual tienes que ir viendo cómo está su función renal para evitar complicaciones en este grupo de pacientes, ¿no? Es un cuadro general para que puedan de repente tenerlo en cuenta. En cuanto a las personas ya mayores de edad, ¿no?, los gérmenes, creo que no voy a repetirlo, creo que está claro, ¿no?, y el esquema que nosotros estamos, o que se sugiere en términos generales, ¿no es cierto? Vancomicina, cefalosporina de tercera generación. Si es que es un paciente mayor de 50 años, se podría valorar el uso de ampicilina, tampoco es una regla, se podría ver la posibilidad. Y si hay fatorágico también. ¿Por qué? Por el tema de la listeria, ¿no? También se recomendaría en todo caso, en términos generales, el uso de la misma. Y aquí, como ustedes ven acá, lo que yo les decía, ¿no?, en regiones con muy baja resistencia a la penicilina, la monoterapia con penicilina inclusive, o con una cefalosporina tercera se puede considerar. Pero
En nuestro querido Perú no hay esto, no sabemos. Entonces, es prácticamente un azar decir vamos a manejar una meningitis con una monoterapia. Y hay otro punto importante. Aquí yo le estoy hablando básicamente de los pacientes en general en una meningitis bacteriana de la comunidad. Pero obviamente, si yo tengo un paciente que me hace un cuadro meningio bacteriano en el interín o como complicación posquirúrgica, por ejemplo, ya la conducta cambia. Porque yo tengo que entrar con un antibiótico de repente mucho más fuerte, con una mayor, un espectro más amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo usar de repente un meropenem, ¿no es cierto?, que son mucho más amplitud en cuanto a su patrón de antibióticos, ¿no? O de gérmenes, mejor dicho, ¿no? Ya va a depender un poco del juego en ese momento, dependiendo del tipo de paciente, ¿no? Y esto es importante. Siempre el tratamiento debe ir asociado con un corticoide, en este caso la dexametasona. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos al inicio de la fisiopatología hay una respuesta inflamatoria bastante importante, liberación de citoquinas, todos esos mediadores proinflamatorios. Entonces nosotros tenemos que bloquear ese fenómeno inflamatorio. Claro, está, yo doy antibióticos, eso va a demorar un poquito, pero antes de eso, conjuntamente con eso, mejor dicho, voy administrando corticoides, en este caso dexametasona. Ahí está la dosis, 10 miligramos cada 6 horas por 4 días, ¿no? Y después lo vamos a ir retirando progresivamente y lentamente. ¿Y esto para qué? Para disminuir esto, disminución de la mortalidad y secuelas después de la semana de seguimiento. Esto es ya bastante antiguo, ya se conoce, se sabe, ¿no? Y muchas veces no se hace, ¿okay? Entonces hay que tener en cuenta siempre, meningitis bacteriana, antibióticos sí, corticoides importantísimos, ¿no? Por unos 4 días a dosis plenas y después retirarlos en forma progresiva y lentamente. Esto no es la idea de que se aprendan esto, porque eso no es la importancia de este cuadro, simplemente para que recuerden, digamos, en general, que hay espectros de antibióticos según el germen, ¿no?, que uno podría utilizar. Claro que esto es una referencia norteamericana, ¿no? Esto puede variar, pero solamente para, de alguna manera, manifestarles de que existe, pues, un tratamiento en general que va dirigido al germen según la flora de ese momento en el lugar donde te encuentres, ¿no? Eso es. Y también las dosis de antibióticos están ahí, no es la idea que se las aprendan, ¿no? Entonces ahí tienen la dosificación. En todo caso, siempre recuerden ustedes la ceftriaxona, ¿no es cierto?, la ceftazidima y la vancomicina, digamos que son los fármacos de elección, ¿no?, de primera mano. Ya después entran otros fármacos que uno puede ir manejándolos de acuerdo a el germen que está manejando en ese momento. Y la duración del tratamiento en términos generales, ¿no?, está ahí. Si yo tengo una meningitis por Neisseria meningitidis, por un meningococo, confirmado o no, o sea que puede ser porque tuve un cultivo positivo o simplemente por los hallazgos clínicos, la esquema de duración es de 7 días en promedio. Si yo veo un pacientito que de repente es un menorcito que tiene hemófilus como sospecha o confirmada, 7 días. Si es un neumococo, es un paciente mayor de edad de repente, o un adulto o un jovencito también, 2 semanas. Si yo hablo ya de una listeria, 3 semanas. Más o menos esto de acá es para que tengamos la idea de cuánto es un esquema de tratamiento sugerido según el germen sospechado al hacer el diagnóstico y el tratamiento de esta patología. Entonces, ahí vamos a terminar lo que es la meningitis bacteriana, ¿no es cierto? Diagnóstico, complicaciones y tratamiento, que es lo que hay que tener en cuenta en estos casos. Siempre, al menos en nuestro país,
hablamos de tuberculosis. Tuberculosis es una patología endémica en nuestro medio, que todos estamos acostumbrados a ver esto, ¿no? El patrón del paciente que viene bajo de peso, con una tojón de expectoración por más de 3 semanas, de repente que hace un cuadro de fiebre vespertina, y uno le hace una placa pulmonar y encuentra este infiltrado, ¿cierto? En este caso uno sospecha el diagnóstico de una tuberculosis pulmonar, ¿no? Ya ustedes saben que esto lo genera el bacilo de Koch, pero no mucha gente conoce de esto, de la meningoencefalitis tuberculosa. Ustedes van a ver y la persona dice, ¿tuberculosis produce problemas en el cerebro? Sí, pues sí produce problemas en el cerebro. Meningoencefalitis y granulomas, mal de Pot, que ahora se lo voy a mostrar también. Entonces, una microfotografía electrónica del bacilo de Koch, bacilo aerobio gram negativo, ¿no es cierto? Consumido de glucosa también, ¿no? Y qué causa pues la enfermedad tuberculosa en nuestros pacientes. Tienen que recordar que hay factores predisponentes para esta enfermedad, obviamente la desnutrición, el alcoholismo, el contacto con personas con tuberculosis, tanto digamos domiciliario o laboral. Nosotros que estamos en un ambiente hospitalario tenemos esta situación, ¿no es cierto? Han escuchado cuántos colegas han tenido tuberculosis pulmonar por esta situación, ¿no? Antecedente, paciente que ha tenido tuberculosis pulmonar, también tenerlo en cuenta. Y ahora esto, ¿no? VIH-Sida. Paciente con VIH-Sida, siempre la tuberculosis va ligada al VIH-Sida, tanto tuberculosis pulmonar como extrapulmonar. ¿Y cómo se transmite? Ustedes saben, la única forma de transmisión es por la vía inhalatoria, no hay otra forma, ¿no? Y eso les digo porque, por ejemplo, los pacientes que tienen, hablando del sistema nervioso, tuberculosis, por ejemplo, cerebral, meningia, lo que fuere, muchos de ellos vienen y le preguntan, doctor, ¿y mi hermano me va a contagiar? Es la pregunta que siempre te hacen, ¿no es cierto? Entonces, si tú no has demostrado que la tuberculosis, que en ese pulmón está todo limpio, ese paciente no te va a contagiar, ¿no? Es un, digamos, desconocimiento natural que las personas tienen y hay que saber informar. Ustedes saben que el diagnóstico de la TB pulmonar es, como se llama, vaciloscopías, ¿no? Que son exámenes gratuitos. Recuerden ustedes que hay forma de tuberculosis pulmonar BK negativas, o sea, tampoco es 100% excluyente, va a depender del cuadro clínico y cómo se comporta esta enfermedad. Recuerden ustedes que el estudio de microscopía electrónica, el Lowes-Jensen, permite ver los gérmenes, ¿no es cierto?, a nivel de la microscopía. Y el bacilo de Koch es un microorganismo que puede afectar varias zonas, a todo el sistema nervioso, a todo el organismo, desde el sistema nervioso, cerebro, en donde puede producir meningitis, meningoencefalitis, granulomas cerebrales, la médula espinal, donde puede condicionar lo que son las mielitis, por ejemplo. A nivel óseo, ustedes han escuchado hablar del mal de Pot, por ejemplo, que puede generar deformidad en columna y compromiso de médula por compresión, por ejemplo. A nivel de articulaciones, pleura, riñones, piel, es decir, toda la economía. Para nosotros, importantemente, los 3 primeros que están acá. Entonces, en el sistema nervioso causa la meningitis tuberculosa, el granuloma cerebral tuberculoso y la tuberculosis de la columna vertebral, que ahora la vamos a revisar en forma genérica. Entonces, para tocar un poco acerca de lo que es la meningitis tuberculosa. La meningitis tuberculosa, a diferencia de la meningitis bacteriana, se comporta típicamente como un cuadro meningio subagudo acrónico. Significa
2 a 3 semanas por encima, digamos, de presentación del inicio de la enfermedad. ¿Y cómo se presenta la meningitis tuberculosa? Generalmente que el paciente que con la historia clínica que les he mencionado, con un factor de riesgo, algún antecedente epidemiológico por ahí de algún contacto, sí o no, ¿no es cierto?, un factor de riesgo epidemiológico, que cursa con una cefalea de presentación, digamos, gradativa, que en el tiempo se va comportando con características hipertensivas, digámoslo así, que no cede con sintomáticos, el paciente toma lo que le dan, le aplican lo que le dan y no cede a la medicación, que se asocia a un cuadro subfebril, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en ese contexto uno podría sospechar en esta enfermedad siempre y cuando haya algún factor epidemiológico que nos obligue a ello. Si a ese paciente se le suma, por ejemplo, la presencia de signos meningios, obviamente es mucho más claro el diagnóstico. Les digo esto porque la meningitis tuberculosa, a diferencia de la bacteriana, aparte del factor temporal, muchas veces, casi un 85% de los casos, no traduce signos meningios. Se denomina meningitis ameningítica. No tiene signos meningios. Usted lo evalúa a ese paciente, le hace todo lo que hemos mencionado antes, que rigidez de nuca, que y no hay nada. Pero el paciente está con fiebre, está de repente con cefalea crónica, subaguda, de repente, que no calma con los analgésicos que le han aplicado, que por ahí tiene una epidemiología que nos puede ayudar un poquito, ¿no es cierto? Y que si por ahí se complicó de repente con una epilepsia o crisis convulsivas, ojo, te dan en cuenta eso. No siempre hay signos meningios en meningitis tuberculosa. Eso va a ser pregunta de examen, ¿no? Aparte de ello, la otra forma de presentación de la tuberculosis es el granuloma cerebral. El granuloma cerebral, ustedes van a revisar qué es granuloma. El granuloma es una definición patológica, los patólogos usan ese término, ¿no? Es un fenómeno inflamatorio focal a nivel de un tejido, el que ustedes desean, en particular en el cerebro, ¿okay?, formado por un tejido inflamatorio crónico, un predominio de, vas a encontrar células gigantes multinucleadas, por ejemplo, ¿no es cierto?, y que se comportan como un cuadro que ocupa espacio a nivel de, en este caso, del cerebro. Como tal, puede generar fenómenos de repente de tipo irritativo, el paciente puede convulsionar, por ejemplo, puede generar fenómenos deficitarios de acuerdo a la zona donde estuvo ese granuloma, una monoparesia, una hemiparesia, qué sé yo, ¿no es cierto? Esa es la forma, digamos, como se presenta en general un granuloma tuberculoso. Y la tuberculosis de la columna vertebral, que es el clásico mal de Pot, que se caracteriza por ser una enfermedad inflamatoria que inicia en los discos intervertebrales y después va afectando a los huesos y deforma la columna. Ustedes van a revisar, van a leer la historia del Pot. Pot describió sus casos en el año 1700 y pico. Los pacientes que estaban todos deformados, ya por ser tuberculosis, en esa época no sabían qué cosa era. De ahí viene el nombre de mal de Pot. ¿Por qué? Porque esa columna se había fracturado y había hecho pues una jiba, ¿no? Entonces, en general, ¿no? Entonces, recuerden estos tres tipos de enfermedad, de presentación, perdón. Volviendo a la primera, la complicación de esta enfermedad, igual cuando mencionamos en las bacterianas, en la tuberculosis no se hace un diagnóstico rápido de la enfermedad, nos puede llevar a complicaciones. Hay tres importantes. Uno, la hidrocefalia, ¿no es cierto?, que cursa con hipertensión intracraniana y hasta el trastorno de conciencia, para que operarlo. La otra complicación, las crisis convulsivas, ¿no es cierto? Y por último, digamos, no menos frecuente, son los trastornos a nivel endocrinológico, que se ven poco, pero también están ahí, ¿ok? Entonces, como complicaciones. Los granulomas ya les mencioné cuál es el cuadro, y la tuberculosis también, que la complicación es de que te pueda comprimir hay una fractura a nivel de la columna, comprima médula y te genera pues un cuadro paraparético o parapléjico en el paciente, ¿no es cierto? Entonces, eso es para tener en cuenta. Igual que en las meningitis bacterianas, en la tuberculosis, hablando específicamente de las meningitis,
El líquido cefalorraquídeo es la herramienta importante para el diagnóstico, ¿no? En este caso, en el líquido encontramos una pleocitosis a predominio linfocítico, a diferencia de la bacteriana aguda, que es polimorfo nuclear, usualmente por encima de 200. Yo no sería tan, como le dicen, no esperaría tanto. Digámosle de decenas a centenas, ¿ok? En general. Hipoglucurraquia, es verdad, va a haber consumo de glucosa, las bacterias consumen glucosa para vivir, va a haber incremento de proteínas. El cloruro se dice que está bajo, es un patrón muy inespecífico, pero ahí está, y los antiguos, los clásicos le dan mucha importancia a esto. Ahora va a ser venido menos, pero también está ahí. El ADA, que es la aleación de aminasa, es una sustancia, una enzima que lo producen los polimorfos nucleares, pero más que para un diagnóstico es para un seguimiento. Se dice que en las mejillas bacterianas puede tener un ADA elevado y que cuando el tratamiento está yendo bien comienza a reducirse progresivamente en el tiempo, ¿no? Entonces nos sirve como un parámetro de ayuda. Y claro está de que estos hallazgos los tenemos siempre que tratar de confirmar con un estudio microbiológico. Existe el clásico, el cultivo de Lewis-Jensen, que lamentablemente demora 60 días para darnos un resultado, que tiene una baja sensibilidad, es un estudio muy baja sensibilidad, pero ahí está, siempre se hace. Existen otros cultivos, los cultivos en medio sólido, ¿no es cierto? Hay el cultivo en medio líquido, por ejemplo, Lewis-Jensen, por ejemplo, es un cultivo medio sólido, ¿no? Ahora hay cultivos en medio líquido, el MOTS está ahora bastante en boga, nos permite detectar la presencia de esta micobacteria en un lapso de 5 a 7 días y nos puede dar la presencia de sensibilidad inclusive a isoniazida o rifampicina, ¿okay? Y también hay los estudios ahora de tipo genético, ¿no? Nos permiten ver, por ejemplo, un PCR, ¿no? Para poder ver el PCR para tuberculosis, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, hay otros tipos de medios para el diagnóstico de esta patología. Pero al igual que, como les dije en un inicio, la ausencia de uno de estos cultivos no te excluye tu diagnóstico. Es decir, si yo tengo un paciente con una sospecha clínica de un cuadro meningio tuberculoso, con un líquido que les he mencionado como su característica genérica, y yo le doy tratamiento porque clínicamente tengo la sospecha alta de que tiene tuberculosis, ¿no es cierto? Y espero los resultados, aún me salgan negativos, yo no tengo por qué excluir ese diagnóstico, ¿okay? Eso es muy importante. Los estudios nos permiten determinar fehacientemente que lo hay, si es positivo, pero si es negativo no descarta esa patología. Eso es muy importante porque lo hemos visto que hay pasado en algunos lugares, hacen el estudio sobre negativo, suspenden el tratamiento y pues se empeora y pasan cosas que no deberían pasar, ¿okay? Es por eso que hay criterios. Criterio epidemiológico, la epidemiología es muy importante. Nuestro querido Perú es campeón en tuberculosis, ¿no es cierto? Y de nuestro querido Perú, Lima, con mucha mayor razón. Y dentro de Lima, las zonas, digamos, periféricas, ¿okay? San Juan del Lurigancho, por ejemplo, mucha tuberculosis. Cerro San Cosme, cerca donde yo trabajo, mucha tuberculosis, ¿okay? Pues hay zonas en donde hay esta patología. Buscar por ahí, digamos, al margen del criterio clínico, lo que hemos mencionado, el criterio biológico, el líquido cefalorraquídeo, y el criterio microbiológico, si está o no está presente. Claro, que si está presente, ya pues un diagnóstico certero, pero si esto no está, no excluye mi diagnóstico. Yo estoy ahí en la obligación de dar un tratamiento, hablo con la familia, hay esto, y voy a seguir al paciente como va. Tuberculosis no es fácil, muchachos, al menos neurotuberculosis no es fácil, porque siempre hay esa incertidumbre que te queda ahí, pero tú tienes que ir valorando cómo va tu paciente después del tratamiento, en el transcurso de los días, cómo va evolucionando tu paciente. Si todo está yendo excelentemente bien, en buena hora. Cuando hay cosas que uno no ve que van bien, ahí viene el dilema diagnóstico para el neurólogo, ¿no?
Y entonces el tratamiento está en las guías del MINSA, ¿okay? Ahí está cómo se trata la tuberculosis, yo esto lo tomo de ahí, simplemente es para que lo tengan en la cabeza. Un esquema sensible a 4 drogas, como está ahí: isoniazida, rifampicina, piracetamida y tambutol. De todos los meses se da la medicación todos los días, ¿ok? Y después se da una segunda fase con isoniazida y rifampicina por 10 meses. Todo el tratamiento por lo menos un año, por lo menos. Lo que puede ser más, sí, puede ser más. ¿Okay? Esto en el caso de una, tanto tuberculosis meningia, en el caso en particular tuberculosis meningia. El esquema de tratamiento estandarizado se da cuando hay resistencia a uno de los fármacos de primera línea. Entonces ahí uno puede ya usar otro tipo de fármacos para poder mejorar el esquema, ¿no? Y el individualizado ya es cuando hay alguna resistencia a estos fármacos de segunda línea. Entonces ahí ya el esquema varía 18 a 24 meses dependiendo del caso. Claro está que este tratamiento lo damos siempre en coordinación con los centros de referencia de tuberculosis a nivel nacional, que son los que también nos ayudan a evaluar el caso, ¿no? Y vemos qué esquema de tratamiento le vamos a dar al paciente. También nos ayudan en el caso de que haya por ejemplo, algún paciente que nos haga algún grado de alguna alergia, por ejemplo, un fármaco, cómo cambiarlo, ¿no? Pero para ustedes, en forma general, no se olviden de esto: 2 meses de todas las drogas, las 4 drogas, y 10 meses con isoniazida y rifampicina. Todos los días, porque la pulmonar es diferente a la cerebral, ¿okay? O del sistema nervioso. Y este es para un acápite que le he puesto, porque quiero que tengan en cuenta esto. El corticoide, así como la meningitis bacteriana, también juega un papel importantísimo en la meningitis tuberculosa, en el adenoma tuberculoso también, ¿no es cierto?, como está acá, y en el mal de Pot complicado. Pero para no marearlos, se ha traído solamente en MECTEB. Se recomienda el uso de la dexametasona a esta dosis por un periodo de 3 semanas en la etapa 1 y 2 de MECTEB. No les he traído que es etapa 1 y 2, les pido que lo revisen, ¿okay? Hay una clasificación de las etapas de la meningitis tuberculosa, ¿ok? Entonces, eso es en las primeras etapas. Etapa 1, paciente con cefalea, punto. Etapa 2, cefalea y signos meningios. Ahí, por ejemplo, se usa por un periodo, como está acá, a la dosis 0,3 por un periodo de 3 semanas. Si el paciente se en la etapa 3, que ya es aquel paciente que focaliza, ¿no es cierto?, entonces se recomienda su uso a 0,4 por un periodo de 3 semanas. Aquí olvidamos, disculpen, ¿ya? Por un periodo de 3 semanas. ¿Ok? Y aparte de ello, obviamente se asocia la piridoxina, como está acá, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que el corticoide es un aliado importantísimo en esta patología. Si al paciente no le damos corticoides o le damos corticoides a dosis baja, este paciente va a ir pésimamente mal. ¿Ok? Importante. Y en el adenoma tuberculoso también usamos corticosteroides a la dosis que está acá, igual por un periodo de 2 semanas como mínimo. A veces damos 3 semanas, a veces 4, va a depender de la evolución clínico-radiológica del paciente, ¿okay? Y después se va bajando la dosis, ¿no es cierto? Y la piridoxina a esta dosis para evitar las neuropatías periféricas, ¿no es cierto? Entonces, siempre el corticoide de la mano en tuberculosis en general. Y también lo usamos en los cuadros de complicaciones a nivel medular, en las mielitis y en los cuadros de mal de Pot con complicación, ahí está, en el cuadro de la espondilodiscitis complicada, ¿no? Quiere decir también la corticoterapia a la dosis usual desde 0,3 por un periodo de 3 semanas, como mínimo, con posterior reducción progresiva. Y esto obviamente va a depender del cuadro clínico. En la medicina no hay una receta mágica, ¿no? Todo es dependiendo de la evolución, ¿no? Y siempre tu piridoxina para evitar las neuropatías periféricas por el tratamiento específico. Y recuerden ustedes que las principales complicaciones de una meningitis tuberculosa son hidrocefalia, porque el fenómeno inflamatorio basal obstruye agujeros de Lukši-Majendi y genera hidrocefalia, las vasculitis también acá, y la presencia de crisis epilépticas. Complicaciones frecuentes
en pacientes con tuberculosis meningia en este caso. Solamente para traerles algunas fotos, algunas gráficas de los pacientes de nuestro servicio que han venido por una meningitis tuberculosa, mucho de ellos complicada. Vean ustedes, es un estudio de tomografía contrastada, donde vemos un gran fenómeno de realce inflamatorio meningio basal, ¿okay? ¿No es cierto?, que genera edema cerebral, genera ya cierta inflamación a nivel de lo que son el encéfalo, y también ya se está viendo, se está observando los conos temporales que están comenzando a dilatar, una hidrocefalia en instauración, complicación de una meningoencefalitis tuberculosa. Aquí otro caso, ¿no? Vemos nosotros acá un gran componente inflamatorio, una resonancia amarilla con contraste, prácticamente toda la base del encéfalo, ¿no es cierto? El corte en sagital vemos nosotros que inclusive ya se va hasta la base, hasta el tronco, la zona del clivus, ¿no? Y hasta la zona prácticamente bulbo medular casi, ¿no es cierto? Es un gran fenómeno inflamatorio. Parece, en estos casos, por ejemplo, la corticoterapia más el tratamiento a dosis altas nos ayuda a frenar, detener este fenómeno inflamatorio, ¿okay? Aquí también otro estudio, ¿no? Ese mismo estudio, perdón, que les estaba mostrando antes, solamente que acá para que vean la presencia de granulomas a nivel cerebral, ¿no? Captación de contraste y granulomas a nivel del encéfalo. Y esto de acá es un paciente con una complicación, ¿no? Vean ustedes acá la gran captación de la meninge y la hidrocefalia con dilatación ventricular. Obviamente este paciente debe estar probablemente en un mal estado general, con un trastorno de conciencia severo, ¿no? Y esas cosas. Y para hablarles un poquito del granuloma tuberculoso, ¿no? El granuloma tuberculoso se comporta, como les dije en un momento, como un fenómeno captador de contraste y que ocupa espacio en el encéfalo. Por lo tanto, va a generar crisis convulsivas de cualquier tipo, si es que está ubicado en una zona cortical del cerebro. Primero inician con cefalea, que puede ser de moderada intensidad a severa intensidad con el transcurrir de los días o semanas. Va a haber hipertensión intracraneal, náuseas, vómitos, de repente por ahí uno evalúa un fondo de ojo con edema de papila, ¿no es cierto? Trastorno de conciencia si va avanzando el fenómeno inflamatorio, y el déficit neurológico, que puede ser parético o no, o de cualquier otra índole. Entonces, todo esto podemos verlo en los pacientes con un granuloma cerebral tuberculoso en nuestra casuística, ¿no? En estos casos. Entonces, para recordar, a diferencia de la meningitis, un granuloma, la definición que les comencé al inicio era la definición patológica. Para nosotros un granuloma es desde el punto de vista de imágenes, es un fenómeno, o una imagen, perdón, captadora de contraste, algo irregular, ¿no? Que se rodea de edema cerebral, ¿okay? Entonces, esto acá, por ejemplo, es una imagen compatible con un granuloma cerebral, ¿no? Y ahí los grandes estudiosos hablan de que si son imágenes confluentes, orientan a tuberculosis, ¿no? Entonces, siempre el granuloma es un dilema diagnóstico. ¿Por qué? Porque la definición que les he dado es una definición general. El granuloma puede ser por tuberculosis, puede ser inclusive por LUES, por cisticercosis, ¿no? Entonces siempre, claro que las características van variando, pero no todavía en el diagnóstico definitivo. Un diagnóstico definitivo sería una biopsia, tomar la muestra acá y ver qué hay. Lamentablemente, muchas veces no podemos hacer a la biopsia, muchas veces le hacen la biopsia y la biopsia sale material ineficiente, insuficiente, muestra insuficiente, y uno como clínico tiene que tomar una decisión. Entonces ahí viene el tema, ¿no? Porque algunas veces sí, no, o sea, hay que decir la verdad, no solamente se habla de lo positivo. Muchas veces algunas veces hemos dado tratamiento para una tuberculosis con un granuloma y después salió que era otra cosa. Por ejemplo, ahorita tengo en mi centro de trabajo una pacientita que inicia tratamiento con granuloma tuberculoso en un centro X,
Ahora la veo, ¿y qué fue? Una enfermedad de tipo metástasis al cerebro, tumor. O sea, esas cosas pasan. No es fácil, no es sencillo, ¿no? Pero puede pasar. Esto creo que lo mostré antes, igualito, ¿no? Le decía un captador de contraste, pero en este caso con un fenómeno inflamatorio, ¿no? Igual, ¿no? Es una imagen incompatible con una probable meningitis más un granuloma cerebral de etiología probablemente específica, según el caso. Y la espondilodiscitis, como su nombre lo dice, es un espóndilo, es cuerpo vertebral, discitis, disco, un fenómeno inflamatorio que inicia en el disco intervertebral, entonces discitis, tómelo ahí, discitis, y que secundariamente afecta al cuerpo vertebral. Afecta básicamente lo que es la zona de los pedículos y las láminas y después se extiende al cuerpo vertebral. Como tal, se caracteriza por dolor en columna, ¿okay? Que un inicio el paciente lo puede decir, sí, tiene un dolor, lo clásico, ¿no? Lo manejan como una ciática, sus analgésicos, con pollitas, qué sé yo, ¿no? ¿Okay? Ciatalgia como una ciática, ¿okay? Después va incrementando si hay limitación funcional por dolor, no puede caminar porque le duele, ¿okay? O a veces no puede estar echadito porque estar echado le duele. Ya en los estados avanzados aparece la deformidad en columna, ¿no? Lo que describió Pott, ¿no es cierto? Y ya cuando la cosa se complica, viene la paraparesia o paraplegia, alteraciones en la sensibilidad y en los esfínteres cuando haya un signo de compresión a nivel de la médula espinal, ¿cierto? Igual que en las anteriores, obviamente nosotros debemos estar en la capacidad de poder tener la acuciosidad de agarrar al paciente acá o acá, en estas dos etapas. Y eso es, nuevamente, historia clínica, tiempo y conversar con el paciente para llegar y evaluar al paciente, para evaluar y ver qué más puede haber, ¿no es cierto? Si yo tengo un paciente que lo examino y tiene dolor a nivel de las apófisis espinosas, lo percuto, le toco la espina, ¿no es cierto? Y se queja de dolor, ojo, puede haber esto. De repente tiene antecedente de TB por ahí, un familiar, un amigo de trabajo, un compañero de trabajo por ahí, ojo, no vaya a ser. Si tiene algunas semanas a meses, ojo, pues tengamos en cuenta eso. Ya lo último, lo vemos en los estados avanzados, pues ya cuando prácticamente comprenderán ustedes que un paciente ya paraparético, parapléjico, le damos tratamiento, el huesito va a soldar, lo operamos, todo, pero lamentablemente ya va a quedar secuelado, ¿no? Probablemente en una silla de ruedas, ya queda una persona ya discapacitada. Algunas imágenes que siempre es bueno que tener en cuenta. Esto acá, por ejemplo, es una resonancia magnética de columna. Vemos acá una imagen en la cual evidenciamos una destrucción del hueso. La intensidad del hueso es diferente. Aquí vemos un fenómeno inflamatorio que está inclusive comprometiendo lo que es el canal medular, ¿okay? Es un estudio de tomografía planar. Vemos acá la inflamación con un fenómeno inflamatorio compresivo a nivel de la médula. Probablemente este paciente va a estar comprometido tanto en sus funciones motoras como sensitivas. Ahí vemos el calcium, ¿no? Aquí supuestamente todo esto debería ser hueso, pero aquí está reemplazado por un tejido diferente, ¿no? Que es un tejido necrótico gaseoso de la TB a nivel de la columna. Aquí estamos viendo nosotros un estudio de resonancia magnética en donde supuestamente este es un disco intervertebral, este es otro disco, aquí debería estar el hueso, ya no hay hueso, se lo comió la TB, ¿no? Y ha generado una deformidad, un fenómeno inflamatorio acá y una deformidad en columna con compresión medular. Acá también, este es un espondilodiscitis a nivel de la zona lumbar,
más abajo, alteración del disco, alteración de cuerpo con compresión a nivel de las raíces nerviosas, una radiculopatía probablemente y dolor a este nivel. Este es un mal de Pot, ¿no? Veamos nosotros la deformidad de la columna, la jiba, ¿no? Obviamente eso no vio Pot, pero él vio la jiba, ¿no? Y la gran destrucción del cuerpo con el compromiso del disco acá, ¿no? Que está deformando a esta columna vertebral. Esta ya la pasamos. Bien, eso es todo. Solamente para terminar, recuerden ustedes que eso ya no lo vamos a tomar porque es mucho más amplio. El tratamiento de esta enfermedad, estoy hablando de la espondilodicitis, ¿okay? Lo vamos a dar igual como lo he mencionado anteriormente, con las dos fases, con insuficiencia de rifampicina diario por 2 meses como mínimo. Podemos ampliar hasta 3-4 meses, va a depender del seguimiento clínico y las imágenes, ¿okay? Y se puede extender todo el tratamiento hasta inclusive por 2 años, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y lo otro es que también usamos corticoides. Diagnóstico diferencial en TB, tengan en cuenta ustedes, 1, la brucela, diagnóstico diferencial, y eso lo sacamos por ubicación. Brucela generalmente más afecta lo que es la región baja, la región lumbosacra, ¿no es cierto? La epidemiología también, ¿no es cierto? Y el otro diagnóstico diferencial son las neoplasias, las metástasis a columna. Pueden haber pacientes, especialmente varones mayores de edad, con cáncer de próstata, por ejemplo, que hacen metástasis a columna, ¿no es cierto? Y muchas veces aparecen las lesiones como fracturas patológicas, pero en los cuales no hay compromiso del disco intervertebral. Entonces ahí nos ayudan las imágenes para diferenciar esa patología. ¿Ok? Listo, ahí lo dejo. Ya lo